El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, del libro del Génesis hemos escuchado esta parte de la historia de Noé. Noé es el justo que Dios encuentra en medio de la superficie de la tierra. Con esta expresión nos hace Dios el énfasis como Noé en medio de su tiempo alcanza el favor de Dios. Es un hombre santo, es un hombre santo. Misterio de Dios, queridos hermanos, como en medio de una gran muchedumbre que se aleja de Dios, vive en el pecado, de repente aparece este hombre justo. Es un misterio que se va repitiendo a lo largo de toda la historia, que unos pocos respondan a Dios y la inmensa muchedumbre no. Historia de todos los tiempos, incluso en el gran siglo XVI también se daba. Por ejemplo, es el gran siglo de la Iglesia, porque estamos en la época de la Reforma Católica. También se daba fenómenos así. Cuántos santos escribían a los papas. San Juan Leonardi, por ejemplo, le decía al Papa Pablo V, le decía que tal como estaba la Iglesia, lo que necesitaba para entonces la Iglesia era la reforma, sobre todo, de sus pastores, que fuesen tal como debían ser. Y así muchos, en todos los tiempos. Lo mismo le pasa a San Francisco de Asís. Él ve también cómo muchos en la jerarquía no eran tal como debían ser. Pero a diferencia de los rebeldes y herejes, por ejemplo, San Francisco de Asís, él no se rebela contra la Iglesia. No, él vive con toda la lealtad que le da la gracia, vive la fidelidad a Dios y anima a otros. Y Dios le inspira la orden de los frailes menores. Va a poner el énfasis en el desprendimiento, en la pobreza. Y así él, sin proponérselo, es el gran promotor de una reforma en la Iglesia, de una espiritualidad totalmente evangélica. También en el siglo XVI, además de la gran reforma que emprende la misma Iglesia a través de la jerarquía, sobre todo ya en el Concilio de Trento, antes del Concilio de Trento, sobre todo en España, ya se vive una gran reforma. Y ahí estaba, por eso, ya con una gran fuerza iniciando la reforma de los dominicos, franciscanos, españoles. Y para entonces también ya está la gran compañía de Jesús con San Ignacio de Loyola iniciando la reforma. ¿Y cómo realizan la reforma?
reformándose a sí mismos, ¿bien? Mirándose de cara a Dios, como el mismo San Ignacio les repetirá a San Francisco Javier: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El mismo santo San Ignacio casi pierde el alma, vivía en pecado. A sus 36 años, famoso por ser vanidoso, altanero y mujeriego. Y Dios le da la oportunidad de convertirse. Y cambia. Es la gran misericordia de Dios. Y San Ignacio no busca ser sacerdote, no busca fundar una orden. Él busca imitar a esos hombres de Dios que lo han encontrado. Dice él: San Francisco hizo esto, yo lo voy a hacer. Santo Domingo también, y empieza a vivir como un mendigo. Él, que era noble, empieza a vivir como un mendigo, que ora, se sacrifica, habla de Dios a todos los que puede. Y sin quererlo él encuentra a Dios de una manera profunda y ayuda a otros. Y Dios le va guiando poco a poco a lo que tenía planeado para él. Y le lleva a la iglesia, precisamente, le va a llegar a la iglesia. Él, que va a acuñar aquella frase tan famosa: sentir con la iglesia. Sentir, es decir, sintonizar con la iglesia. Va a ser muy querido por los papas, también San Ignacio, porque le conocen por su gran amor a la Iglesia Católica. Precisamente el libro del Génesis, en el arca de Noé, hace referencia de una manera misteriosa a la Iglesia. San Agustín dice que el arca de Noé, que salva, fíjate, salva al hombre, salva a la creación de entonces de la destrucción, es imagen de la iglesia, que fue salvada también en un madero, en Cristo, en la cruz. Le salva ya no de un diluvio, sino de la condenación eterna. Es la iglesia católica. Aquí ya está prefigurada en el arca de Noé. En la iglesia, queridos hermanos, encontramos todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para que el diluvio no nos hunda. El diluvio aquí aparece como un misterio que Dios purifique hacia la humanidad, como una especie de castigo, un castigo que no es una venganza de Dios, no es una venganza de Dios. El castigo de Dios siempre se ha visto como un castigo, sí se decía, medicinal, o más bien como una corrección de parte de Dios al hombre, como la amputación de un miembro que se está haciendo daño para poder salvar lo que se puede salvar. Dios, queridos hermanos, en la Sagrada Escritura aparece de esta manera, de una manera impactante para nosotros, que nos advierte de nuestra responsabilidad. Somos responsables del rumbo de nuestra vida. Y Dios, precisamente por su bondad, quiere salvar a toda costa al hombre, salvarlo eternamente. Esa es la gran salvación que quiere para nosotros. Si no es por las buenas, a veces, queridos hermanos, es por las malas. Dice también en otros pasajes la Sagrada Escritura que muchos, al verse ya con el agua al cuello, en el diluvio, porque antes trataban a Noé de loco, viéndose ya con el agua al cuello, se arrepienten, se convierten y se salvan. O sea, es decir, la purificación que Dios envía, misterio de Dios, sirve para traer a muchos la salvación eterna. Es así,
Dios nos envía muchas veces así estos dramas que del todo no entendemos, pero es para esto. ¿Qué mayor bien para el hombre que alcanzar el bien eterno de la salvación? ¿Qué mayor bien? Hay bienes, pero el mayor bien es la salvación eterna. Por otra parte, como dije, el arca de Noé es imagen de la iglesia. ¿Bien? Y la iglesia, queridos hermanos, para nosotros, con todos sus dramas que pueda tener, tiene una cabeza visible, que es la representación de Cristo. ¿Bien? Y tiene también la sucesión apostólica, los apóstoles, los obispos. Y tiene para nosotros el gran tesoro de la revelación que la custodia. ¿Bien? La revelación que nosotros, en síntesis, la guardamos en el credo, en los mandamientos, en los sacramentos, ¿no? Ahí está. Queremos nosotros estar en esta arca, pidámosle al Señor acoger con fe sus mandamientos, sus sacramentos, la fe. Acoger con fe, queridos hermanos, significa entender, en primer lugar, la bondad de todo lo que el Señor ha dejado en su iglesia. Entenderla y apropiársela para hacerla suya. Esta es una tarea que tenemos todos, porque muchas veces la tentación es tener estos tesoros como en un cofre y no caer en la cuenta que está ahí dentro. ¿Cuántos, por no conocer debidamente y apreciarla y hacerla propia, ver su belleza, su grandeza, cuántos por no ver así a la iglesia, miran a otra iglesia o miran otras cosas, y entonces cuántos, por lo que sea, abandonan la iglesia? Y qué bonito aquí en el libro del Génesis nos habla que la iglesia es el arca de la salvación. Ahí está la salvación, no está en otra. Pidamos al Señor, queridos hermanos, por cada uno de nosotros, especialmente por el Santo Padre, por nuestros obispos. Pidamos porque a ellos Dios les encomienda la guarda de la iglesia. Así ha querido, por los pastores. Pidamos también para que muchos, sabiéndose llamados a ser pastores, no desoigan la voz de Dios. Es tiempo de pedir, porque cuando no hay vocaciones, dicen, muchos sacerdotes santos dicen esto, o sea, no se trata de hacer propaganda, ni de hacer rebajas, no, se trata de orar y pedir al dueño de la mies que mande, porque es Dios que ha dicho así. Hay que pedir a Dios que Él mande. Si el pueblo no pide, si el pueblo no suplica, no le manda los pastores. Entonces, también que esta tarea sea para nosotros en este año de San José, pedir a San José que nos envíe pastores, como Él supo educar al niño Dios, que también Él eduque a los niños, a los jóvenes, les dé ese espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu del Salvador.